Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí con el capítulo ya 20. Fijaros, ya hemos hecho 20 capítulos de explicación sobre la justicia de la ley. Mejor dicho, sobre la ley de Dios. Hoy hablaremos sobre la justicia de la ley después de haber leído en el capítulo anterior el fracaso de la astucia de todos nosotros, porque somos muy astutos o nos creemos muy astutos. Pero ante la ley es imposible ser astutos, ni tampoco mentirosos. O sientes o no sientes, y lo que dices o no dices, la ley lo recoge. Imposible engañarla. Bien, pues este capítulo vamos a hablar contra el método del mundo del ataque y de la defensa. Solo el Evangelio de la no resistencia resuelve. Nuestro ofensor, instrumento de la justicia de la ley. Siempre quien nos ataca es el instrumento de la ley, o sea, de la justicia de la ley que nos hace para que nosotros nos demos cuenta y de nuestros fracasos o de nuestra actitud y poder evolucionar hacia adelante. Bien. En el capítulo precedente constatamos que la sabiduría del mundo consiste en gran parte en el arte que practican los astutos, seguidores del camino más corto para escapar a la ley. Y vimos que la lucha nace de esta forma de encarar la vida y que la finalidad que explica y justifica esta lucha es la de desenvolver la inteligencia en sus niveles más bajos. Así que continuemos observando otros aspectos del problema de nuestro comportamiento con respecto a la ley para ver cuáles son las consecuencias de nuestros diferentes actos y la manera de cómo conducirnos mejor para evitar errores y sufrimientos. Constatamos que nuestra vida actual está regida por la ley de la lucha, por lo cual el más fuerte es el que vence y domina. Esto quiere decir que en todo momento estamos sujetos a recibir ataques. De ahí la necesidad de una defensa. Pero, ¿qué nos dice la ley a este respecto? ¿Cómo resuelve ella el problema? ¿Cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes? ¿Cuál es la conducta que nos conduce a resultados mejores? ¿Cuál debe ser nuestra reacción al ataque? ¿Y cuál es el método más sabio y ventajoso para resolver el caso? Como veréis, hay un ramillete de preguntas que vamos a ir desmenuzando una a una para ver cómo tenemos que actuar. Mirad, este es uno de los puntos donde más resalta la oposición entre el sistema del Evangelio y del mundo. El primero sustenta la regla de la no resistencia, el segundo el uso de la reacción violenta. Ya vimos que se trata de leyes de dos niveles evolutivos diferentes, leyes verdaderas y cada una en su respectivo plano de vida al cual están adaptadas. Se trata de dos maneras de concebir en función de puntos de referencia diferentes. Cuando recibimos un golpe, ¿sabemos de dónde viene? Su origen se puede en principio encontrar en tres causas. Primero, el quizás. Segundo, la voluntad del agresor. Y tercero, la voluntad de Dios. Así que vamos a observar estas tres causas por separado. La primera, la teoría del quizás es inaceptable para quien sabe que el universo es un organismo cuyo funcionamiento está regulado por la ley. En un sistema de esta naturaleza no puede haber lugar para el quizás, sobre todo en lo que respecta al dolor, cosa tan importante por sus causas y por sus efectos en el destino de un hombre. Segundo, hemos visto que la voluntad del hombre está encerrada entre límites, como la libertad del pez en el río o la de un vehículo en la avenida, de donde no puede salir. Tercero, quien establece estos límites intraspasables y la regla cierta de todo movimiento dentro de ellos es la voluntad de Dios, por él escrita en su ley. El transponer estos límites origina el dolor. Así, ¿es posible
de este método establecer cuál es la causa de lo que nos sucede y también de los ataques que recibimos. Primero, ella no está en el quizás, seguro. Segundo, dentro de los límites marcados por la ley o voluntad de Dios, la causa está en la voluntad del hombre. Esto por el hecho de que a él le es permitido escoger entre lo que es correcto, manteniéndose dentro del orden de la ley, y lo que está errado, saliéndose de este orden con la desobediencia. Todo lo que se debe a esta voluntad del hombre se podría llamar causa próxima. En este punto, su vista miope se detiene y, no viendo más allá, cree haber alcanzado el punto final del problema. Tercero, pero más allá de estas causas que se encargan de dirigir el caso particular, dejando al hombre en libertad, de manera que él aprenda de estas causas secundarias, no de quién, de manera que él aprenda de estas causas secundarias y periféricas, ha de existir una causa mayor, principal y central, una causa de todas las otras causas menores que las dirige y domina. Entonces, aquella que se creía que era la única y primera fuente de los acontecimientos de la vida no es sino una causa relativa, momentánea y aparente, un medio en que se realiza una causa mucho más lejana, que es la verdadera, fundamental, absoluta y definitiva. Es lógico que esta otra causa tan diferente no se puede encontrar sino en el seno del último término de todo, de quien está por encima de todo, es decir, en Dios y su voluntad. Sucede así que esta causa mayor abarca y coordina todas las causas menores movidas por el hombre, inclusive su libertad de oscilación entre verdad y error, bien y mal, y etc. Ha de obedecer y está sujeta a aquella causa mayor, que es la justicia de Dios. De este modo el hombre es libre de obrar de un modo correcto o errado, pero más allá de eso su libertad no llega, y actúa otra causa, que es la ley, es decir, la justicia de Dios con sus fatales reacciones contra la desobediencia. No hay duda de que el ataque que nos golpean es movido por un hombre, que entonces llamamos nuestro enemigo, pero él solo es la causa próxima, y es contra esta que en nuestra miopía comenzamos a luchar. Pero, ¿cómo se puede corregir el hecho si no alcanzamos en ellas sus causas profundas, practicando nuestra actividad correctora? Se explica así cómo es que por el hecho de que el mundo obra solo en la superficie, él no recoge sino resultados superficiales. Y en verdad, a pesar de que las armas para la defensa están siempre en acción, los ataques vuelven siempre a surgir por todos lados, quedando el problema sin solución. Y lo que siempre se mantiene de pie es la lucha continua de todos contra todos. Pero es lógico que no se pueda curar una dolencia solo con el tratamiento de sus síntomas exteriores. Así el mundo queda en la superficie del problema. Cada quien busca destruir a sus enemigos, pero no la causa que lo genera. Procura apartar los golpes, pero no la causa que los produce. Mas es lógico que para que el problema sea resuelto, eliminando definitivamente los efectos, es necesario que sea removida no solamente la causa próxima de ellos, sino también su causa primera, de la que todo deriva. Pero el mundo de los hombres prácticos que quieren mantenerse apegado a la realidad prefiere cuidarse solo de la causa próxima, porque solo a estas las considera positivas. Se puede tocar con las manos en cuanto que desconocemos las causas primeras que juzgan como teóricas, fuera de la realidad, porque no las percibe con los sentidos. Pero, de hecho, es que el problema que nació con el hombre y que fue siempre encarado con este criterio y que aún no esté resuelto después de subsistir tantos milenios, nos prueba en este caso que estos hombres prácticos están errados. En un sistema centro-periférico como nuestro universo, no puede haber camino que no lleve a Dios. Solo en él se puede encontrar la causa primera de todo. Pero, ¿cómo puede ser
Dios la causa de los golpes que recibimos. No hay duda de que ellos salen de las manos de nuestros enemigos. Pero si existe una ley general de orden, como nos parece cabalmente demostrado, ¿quién fue el que los dejó moverse contra nosotros y por qué de una determinada forma y no de otra? ¿Cómo puede Dios dejar que una función tan importante como la de su justicia quede abandonada en las manos de nuestros agresores, dejando a ellos el poder de juzgar y de castigar, que solo a Él puede pertenecer, porque es el único que sabe hacerlo? La reacción de la ley ha de ser conforme a la justicia, proporcionada a la cualidad y a la extensión de nuestra red. En un trabajo tan importante que exige tanto conocimiento, ¿puede Dios, que todo lo dirige, ser dirigido por nuestros ofensores y tendrá que obedecer a la voluntad e ignorancia de ellos? ¿Qué pueden ellos saber de nuestros merecimientos? Pues se desmoronaría entonces todo el edificio de la ley basado en el orden y en la justicia. Sería el caos en el seno mismo de Dios. De todo esto se sigue que no puede surgir un ataque contra nosotros si no lo hemos merecido. El hombre que lo ejecuta, sea quien fuese, es solo una causa secundaria. Cualquier individuo, funcionando como instrumento, puede llevarlo a cabo, cuando por las cualidades que él posee se encuentra en condiciones apropiadas. Entonces aparecerá en nuestra vida un ofensor. Si esto no fuese posible, de una manera sucederá de otra. Cualquiera que sean nuestros poderes humanos, nunca nadie podrá paralizar el funcionamiento de la ley, en su punto fundamental, que es el de la justicia de Dios. Conforme a esta justicia, nadie podrá llegar hasta nosotros si no hemos, con nuestros errores, dejado las puertas abiertas. Pero quedaremos a merced de todos los ataques, cualquiera que ellos sean, si hubiésemos merecido la reacción de la ley que nos hace sus instrumentos. Cuando el problema está encuadrado en estos términos, parece claro que la defensa que el mundo practica, limitada solo contra el ofensor, no solamente es inútil, sino que representa un error, un nuevo error, que se junta al viejo, aumentándolo. El remedio entonces es solo uno: no merecer, es decir, tomar cuidado en preparar nuestro futuro, no errando en ir contra la ley y no mereciendo así su reacción. Y si la merecemos, no hay que huir, es necesario pagar. Podemos destruir con la fuerza todos nuestros enemigos. Otros surgirán para perseguirnos mientras no lo hayamos pagado todo. Si construimos la casa de nuestro destino sobre las arenas movedizas de la prepotencia y de la injusticia, es lógico que ella caiga encima de nosotros, pero nada se desmoronará si colocamos los cimientos en la piedra dura de la justicia. Entonces, todo depende de nosotros mismos y nada de los otros. El enemigo que nos agrede somos nosotros mismos, que con el error provocamos la reacción de la ley, que a la vez mueve los elementos apropiados para ejecutar esta reacción. Ahora se puede comprender mejor lo que tantas veces dijimos, es decir, que quien hace el bien como quien hace el mal, se lo hace a sí mismo. Por la justicia de Dios no puede haber un mal que no haya sido merecido. Esto no quiere decir que la justicia de Dios sola por sí misma quiera mover el ataque contra nosotros, sino que aquella justicia representa solo la norma que reglamenta y el poder que impone que el ataque se desencadene conforme a la ley cuando lo hayamos merecido. Entonces, nuestro enemigo contra el cual apuntamos nuestras armas no tienen poder alguno contra nosotros, más allá de aquel que nosotros mismos le conferimos con nuestras obras contra la ley de Dios. Si nosotros destruimos con la fuerza de este enemigo, crecerá nuestra deuda delante de la justicia de la ley, y con esto concederemos a un número mayor de enemigos, poderes mayores contra nosotros. ¿Qué se gana entonces usando el método del mundo? Aparece aquí la necesidad lógica de practicar el método de la no resistencia, porque él es el único que representa un verdadero sistema de defensa.
Paralizar al enemigo no paraliza el ataque, sino que empeora nuestra situación, porque el verdadero enemigo no es aquel al que vemos. Se trata de una ilusión de nuestro sentido, ilusión que compete a la inteligencia de saber. Quien ha comprendido cómo funciona este juego que estamos explicando, cuando recibe una ofensa, no reacciona contra su ofensor, porque sabe que él no tiene valor alguno, a no ser el de representar un instrumento ciego en las manos de Dios. Por eso no merece odio ni venganza. Quien ha comprendido esto, al recibir el ataque, lo acepta como lección de las manos de Dios, que con esto no quiere vengarse, sino castigar, sino solamente enderezarnos para que salgamos así del error y del sufrimiento. Volvemos de ese modo al orden de la ley, en cuanto que usando el método del mundo nos salimos más aún hacia afuera de aquel orden, aumentando las deudas y los sufrimientos. Y si alguien nos ofende sin haberlo merecido, el ataque no nos alcanza, no nos penetra, y quien nos quiso hacer el mal no nos lo hace a nosotros, sino que se lo hace a sí mismo. Todo vuelve a su fuente. Quien es verdaderamente inocente es invulnerable a todos los asaltos. Pero ¿se encontrará por ventura en nuestro mundo quien sea completamente inocente? Entonces, cuando alguien nos ataca, esto acontece conforme a la justicia de Dios. Nuestras cuentas son con Dios y no con nuestros enemigos. Si Él nos hace el mal, Él tendrá sus cuentas con Dios y tendrá que pagar, mas esto a nosotros no nos pertenece. Surgirán para Él otros enemigos y ataques para que siempre se cumpla en relación a todos la justicia de Dios. Quien practica el mal, solo por esto, cualquiera que él sea, a pesar de funcionar como instrumento de Dios para corregir a su hermano y tener que aprovecharse de su debilidad, porque dejó sus puertas abiertas, haciendo el mal, abre a su vez sus propias puertas, por las cuales otros enemigos están siempre pronto a entrar, empleados por Dios como instrumento de su justicia. Así, también los malos son utilizados por Dios para generar el sufrimiento, cuya tarea es la de purificar a los buenos. La conclusión es que nadie puede recibir una ofensa que no haya merecido en este caso, y no nos queda sino darnos golpes de pecho, procurando ante todo pagar nuestra deuda, dejando a nuestros enemigos, cuando les llegue a su vez, pagar sus cuentas por el mal que ellos han hecho, porque la ley es igual para todos. Hay una divina providencia para cada quien, pero para ser justa, ella providencia bien a los buenos y mal a los malos. Y aquí acaba. Fijaros que cuando nos hacen daño, muchas veces pensamos, y eso yo creo que a todos, ¿no? Dios castígalo porque tal. No, en ese momento que tú estás diciendo esto, estás provocando otro altercado, otro error que viene contra ti. Es difícil, muy difícil hacer oídos sordos a los que te agreden, de una forma o de otra, económicamente, espiritualmente, socialmente, familiarmente. Este es el problema. Este es el tremendo problema que tenemos todos nosotros. Es muy difícil, fijaros, si alguien te viola a tu hija o a tu mujer o a ti mismo, o mata a un ser muy querido tuyo, a un amigo y tal, es muy difícil perdonar. Es muy difícil no pensar en hacerle daño a esa otra persona. Pero si actuamos con ese ojo por ojo, diente por diente, estamos generando otro problema y otro error para ti. Si comprendemos todo esto, quiere decirse que el instrumento que te han utilizado de quitar esa vida de en medio o hacer que sufra esta vida es por ti y por ella. Quien comprende esto
y perdona y lo deja todo en manos de la ley de Dios y en Dios, mi problema es de Él, no es mío, y te olvidas, no deseándole nada, la justicia es cuando empieza a entrar en acción y va contra ese señor que al fin y al cabo es un instrumento que se ha utilizado para que tú te des cuenta de tu error y que no vuelvas a caer más. Difícil comprender, ¿verdad? Pero esa es la ley del Evangelio, la ley de no interferir, de no violencia. Y hasta aquí, mis queridos compañeros. Os dejo y después del capítulo 21, nos quedan 4 capítulos más. Haré una reflexión antes de llegar al final, una reflexión de lo que es la ley de Dios para mí, lo que yo entiendo después de haberos leído todos estos capítulos y esta gran sabiduría para poder navegar en este cambio en el cual estamos inmersos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.